veces nos encontramos perdidos en nuestra vida sin saber qué rumbo tomar. Con el tiempo, si miramos atrás, nos podemos dar cuenta que esa travesía por el desierto nos trajo justamente donde debíamos estar. Por eso necesitas perderte para luego encontrar lo mejor de tu vida. Vamos con el vídeo. Hace unas semanas, gracias a mi familia y a Ana, una amiga japonesa de la familia, pude recorrer casi todo el Japón. Ana es una chica de Okinawa, donde justamente se encuentra una de las 5 zonas azules de la Tierra. Pero, ¿qué es esto de las zonas azules, Miquel? Estas son 5 regiones del mundo donde la población de esa ciudad o de ese territorio en la mayoría de casos supera los 100 años. Justamente en Okinawa tenemos una de ellas, más exactamente en el norte de la isla, en la ciudad, más bien dicho, en el pueblo de Ogimi, donde el secreto de esta población para superar, en la mayoría de casos, los 100 años es el Ikigai. El Ikigai es un término muy utilizado en Japón, donde esta palabra se puede descomponer en 2 partes. La primera de ellas es Iki y la segunda es Gai. En primer lugar, Iki significa vida y por otro lado, Gai significa valor, con lo cual, si lo juntamos, esto se traduce como una vida llena de valor. Por otro lado, este término también se conoce como el propósito de vida, es decir, la razón por la cual tú te levantas cada mañana. El Ikigai tiene 4 puntos claves, todos ellos relacionados entre sí y necesarios para que sea duradero y llevadero en el tiempo. Vale, Miquel, ¿y cuáles son estos puntos claves? El primero de ellos es hacer lo que amas. Si no haces algo que te guste, difícilmente lo vas a poder mantener durante un largo periodo de tiempo. Seguro que te acuerdas en el instituto, al menos en mi caso, en la asignatura de matemáticas, cuando te mandaban deberes. A mí no me pasó nada, con lo cual me era muy difícil hacer algo que me gustase y con lo cual me costaba mucho ponerme a hacer ese tipo de deberes. En cambio, por otro lado, había otro tipo de personas los cuales les apasionaba ese mundo. Podían estar horas, horas y horas rompiéndose la cabeza. ¿Por qué? Porque hacían lo que amaban. El segundo punto es hacer lo que el mundo necesita. ¿A qué me refiero con eso? Pues que trates siempre de aportar algo a las personas, de intentar ayudar y como dice The Macro Wizard o Alberto Álvarez, que trates siempre de dejar el mundo un poco mejor de como te lo has encontrado. Por ejemplo, si te gusta la lectura, como en mi caso, ¿por qué no tratas de compartir un poco con tus amigos, familiares o simplemente en un canal de YouTube lo que vas leyendo? O incluso podrías hasta redactar un libro, piénsalo. Con esto pasamos al tercer punto, que es haz algo con lo que te puedan pagar. El estímulo económico siempre es importante y siempre da una motivación. Además, todo el mundo necesita unos básicos como comida, hogar u otros para sobrevivir. Y como último, ya encontramos hacer algo en lo que eres bueno o se te da bien. Si algo eres bueno o se te da bien, es mucho más fácil que le eches horas, 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 incluso así vas a mejorar. En cambio, si algo desde un inicio ya ves que no es lo tuyo, que no se te da bien, te vas a frustrar y seguramente lo vas a dejar. Como pequeño resumen, recuerda que todo Ikigai de una persona debe tener estos 4 puntos. En primer lugar, hacer algo que ames o que te guste. En segundo lugar, hacer algo con lo que puedas aportar al mundo. En tercer lugar, hacer algo con lo cual puedan pagarte. Y por último, ya tenemos hacer algo en lo que eres bueno. Vale, Miquel, ¿y tú, después de estar 2 semanas viajando por Japón, has visto que este término es verdad o simplemente es esto que suena por las redes? Gracias a viajar con una persona nativa del Japón, como era Ana, tuvimos la oportunidad de hacer una inmersión cultural mucho más profunda que la mayoría de las personas. Es decir, aparte de visitar muchos sitios que con un viaje organizado ya no haces, tuvimos la oportunidad de hacer algo completamente extraordinario.
ir a cenar con su familia y sus vecinos en su propia casa. Por ese motivo no pude desaprovechar la oportunidad y lancé la pregunta: ¿es cierto el concepto de Ikigai en Japón? En ese momento toda la mesa se quedó asombrada de cómo conocía ese término. Y el señor Yoshitake, un vecino de Ana, me comentó que sí que era cierto. Entonces le pregunté: ¿y cuál es el tuyo? Él era la séptima generación de una famosa tienda de galletas okinawenses con más de 100 años. Y me comentó que su Ikigai era hacer estas galletas para que todo el mundo pudiera disfrutar de ellos y además que su hijo estuviera contento con sus galletas. Si analizamos el Ikigai del señor Yoshitake, podemos ver reflejado que se cumplen los 4 puntos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, hacer algo que ama. El señor Yoshitake amaba hacer esas galletas. En segundo lugar, hacer algo que el mundo necesite. Simple hecho de vender estas galletas tan típicas ya estaba aportando al mundo una cosa. En tercer lugar, hacer algo con lo cual te puedan pagar. Es obvio que cuando vas a comprar las vas a pagar, entonces ya estabas recibiendo un estímulo económico. Y por último, hacer algo en lo que eres bueno. Señor Yoshitake era la séptima generación, así que su padre y su abuelo, incluso, quién sabe, hasta su bisabuelo, le podrían haber enseñado la mejor técnica, con lo cual, desde bien pequeñito, ya le gustaba hacer este tipo de galletas. Por otro lado, les pregunté si usaban el concepto de Ikigai a diario, y Ana misma me comentó que no, que si yo iba pensando en cuál era mi propósito de vida cada día, pues lo mismo en ellos. La única diferencia es que tenían este concepto, conocido como Ikigai, para referirse al propósito de vida. En este punto del vídeo puede que te preguntes que cómo puedes encontrar tu verdadera pasión y ese motivo para levantarte cada día por la mañana de la cama. Algunos han encontrado su Ikigai y otros todavía no y aún lo buscan. Por ese motivo, no tengas miedo a intentar cosas nuevas, hacer cosas diferentes al resto de tus amigos, de tu familia, simplemente por el que dirán. Ya que, ¿y si es ahí donde está tu Ikigai? Yo mismo me encontraba en esa misma situación cuando decidí abrir este mismo canal de YouTube en octubre de 2022. Siempre estaba pensando, pues ¿qué dirán de mí mis amigos o qué dirá de mí mi familia? Entonces hice un ejercicio, cogí papel y boli y apunté en un lado los pros y en otro los contras. Por el lado de los pros apunté mejorar mi comunicación delante de cámara, mejorar mi capacidad de expresar mis ideas, ganar dinero obviamente y tratar de transmitir un mensaje al mundo y que puede ser de ayuda para otras personas. En cambio, en el lado de los contras, simplemente habían que se mofaran de mí. Como puedes ver, el lado de los pros era mucho mayor que el lado de los contras, con lo cual decidí abrir este camino. Y Miquel, ¿el Ikigai es para toda la vida? Pues puede que sí o puede que no. El Ikigai es un término moldeable, es decir, que puede ir cambiando con el tiempo y puede haber veces que te encuentres en un desierto sin rumbo, pero recuerda que esos tiempos te están llevando a aprender aquello que necesitas. Para finalizar este vídeo, quiero dar las gracias de nuevo a mi familia, en particular a mi padre, a mi madre, a mi hermana mayor, a mi hermano pequeño, a mis 2 tías y en particular también a Anna. Gràcies per fer aquest viatge únic i indescriptible. Us estimo. Ciao.